serio, pero no tanto. Vamos a comenzar a esta prédica. Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor. Yo te pido que cada corazón esté dispuesto a entregarse a ti, a que tú, esta palabra que es tuya, Señor, dé fruto en cada corazón y saca todo prejuicio, toda doctrina anterior, todo lo que nosotros rechacemos de ti, Señor, sácalo. Atamos a Satanás y te pedimos que tú nos reveles, Señor, tu palabra, porque si no nos revelas tú, Señor, no entendemos nada. Así que gracias, Señor, por estar aquí, gracias por hacer la obra que estás haciendo, gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo vino a esta tierra principalmente a glorificar al Padre. O sea, eso es lo que dice, yo vine a mostrar al Padre. Ya, yo al Padre uno somos. Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, le dice, Felipe, tú has estado tantos años conmigo, ¿cómo no reconoces al Padre? Entonces, es súper importante eso, porque Él vino a mostrar al Padre, a glorificar al Padre, pero lo vino a mostrar. ¿Cómo se glorifica a Dios Padre? Mostrándolo, ¿cierto? ¿Y por qué te estoy hablando de esto? Porque la familia, una buena familia, una familia que va a dar fruto, que tiene que tener un Padre como Cristo. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es formar a Cristo en cada persona, en cada hombre, ¿no es cierto? Y también en cada mujer, pero el hombre es la cabeza de la casa, por eso estoy hablando en este caso en el hombre, pero en cada persona el Espíritu Santo, el trabajo es formar a Cristo, para que nosotros podamos, ¿qué? Mostrar a Cristo. Porque el Señor dice que lo vamos a glorificar a Él. Jesucristo dice, yo envío mi Espíritu Santo y Él me glorificará a mí. ¿Cómo nos glorifica? ¿Cómo lo glorificamos a Él? Que el Espíritu Santo forme a Cristo y podamos mostrar a Cristo. ¿Cierto? O sea, glorificar es mostrar a la persona, no a mí, a Cristo. ¿Y Cristo qué hizo? Mostró al Padre, glorificó al Padre. ¿Cómo? Mostrándolo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces es súper importante que entendamos esto, porque lo que quiere Dios es una familia muy bien constituida, con un padre que es igual a Cristo, una madre también que enseña a sus hijos a ser como Cristo, o a sus hijas a ser como la esposa de Cristo, ¿no es cierto? Está bonito eso, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Jesucristo, no es solo hablar, sino que es vivir a Cristo. Por eso dice, yo los envié, Paul leyó, yo los envío como yo fui enviado. Él nos entrega todo para ser como Él. Y al ser como una familia así constituida en la palabra de Dios, en la verdad, nosotros debemos ser como Él, mostrar mucho amor, su amor, el amor ágape que pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y yo les decía hace poco tiempo atrás, debemos amar la verdad, porque Cristo es la verdad. Debemos amarla, esta palabra es la verdad y la vida es la verdad, ¿no es cierto? Cristo es la vida también, el camino. Pero ¿saben qué? No solo tenemos que amar la verdad, sino que ser cuidadosos de decir esta verdad con amor, porque Él es amor. Entonces, no hay mayor libertad que hablar de Cristo en su amor. No hay mayor libertad que eso. Perdona que me emocione, pero estoy muy sensible al amor de Dios. No hay mayor amor que ese. Entonces, decir la verdad, no estar reprendiendo, ¿no es cierto? Pero sí decir la verdad con amor. Y esa verdad reprende. Es el Señor el que reprende, no nosotros. Pero también mostrar ese amor y mostrar cómo es Dios, lo maravilloso que es. Lo lindo que es estar con Él, pasar tiempo con Él. Yo hoy día en la mañana, yo me vuelo con el Señor. Es mi mejor momento de mi vida, el tiempo que estoy con Él. No es una obligación. Porque estoy con el amor más grande de mi vida, el que murió por mí. Y es verdad eso. No hay amor más grande que el de Él. Entonces, yo los invito a vivir esto. Y quiero que leamos en Hebreos 5. Vamos a empezar en el versículo 7.
Esto lo leí la semana pasada, pero ¿sabes que lo leí? Esto que dije me lo reveló en el momento. Entonces, esta semana lo mastiqué un poco más y quiero volver a ponerlo en los corazones de ustedes, que el Señor ponga esto en los corazones de ustedes. En Hebreos 5, 7, dice, y Cristo, en los días de su carne, o sea, cuando estuvo aquí, eso quiere decir los días de su carne. No es que Cristo fue carnal, no. En los días de su carne que Cristo estuvo como hombre en este lugar, ¿cierto? Ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte. Entonces él rogaba con ruegos y súplicas, con clamor y lágrimas. ¿A quién lo podía librar de la muerte? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo podía librar de la muerte, porque está hablando de la muerte final, la muerte que se va al infierno. Como él vino como hombre, corría ese riesgo. Y aquí dice que él con gran clamor y lágrimas, ofreciendo ruegos y súplicas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces yo les digo a ustedes, nosotros, si Cristo hacía esto y le pedía al Espíritu Santo, Señor, con clamor y lágrimas, Señor, ayúdame a ser fiel a ti, a no caer. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer eso? ¿Cuánto más nosotros tenemos que suplicarle? Pero no ir al Señor, ya Señor, no voy a caer más, perdóname por el pecado que hice, no, ahora sí que no voy a caer. Si tú no puedes, se dan cuenta que Jesucristo pedía al Espíritu Santo que lo hiciera ser fiel. Aprendió la obediencia, un poco más abajo para decir, mire, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió a la obediencia. Nosotros somos hijos, tenemos que aprender la obediencia como él. Y después dice, habiendo sido perfeccionado. ¿Qué lo perfeccionó? Fue perfeccionado, él no se perfeccionó, porque se despojó de su deidad, fue hombre, igual que nosotros. Por eso nos muestra cómo debemos ser nosotros. Ese es el legado que Cristo nos deja. Ustedes pueden ser como yo. Y por eso dice, habiendo sido perfeccionado, el Espíritu Santo lo perfeccionó, como puede perfeccionarnos a cada uno de nosotros. Esa es la labor del Espíritu Santo, para poder glorificar a Cristo en cada uno de nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Se dan cuenta? Para todos los que lo obedecen, no para cualquiera. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos hermanos iguales a Él. Y nosotros tenemos que aprender esta obediencia, clamar, ¿no es cierto?, hasta que seamos fieles a Él, seamos rectos, justos como era Él cuando vino a esta tierra, y poder llevar a otras personas a esta eterna salvación que Él nos legó con su ejemplo. Cuando nosotros logramos ser como Él, nosotros llevamos a las personas, le damos vida, nueva vida, y los llevamos a esa eterna salvación que Él fue a preparar, una morada para Él, para esas personas que van a estar con Él, ¿no es cierto? Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces aquí está, eso somos nosotros somos sacerdotes reales, real sacerdocio somos, ¿no es cierto? Nación santa, pueblo escogido para Dios. ¿De qué orden somos? La misma orden de Cristo, somos sacerdotes del rey, de Melquisedec. Nosotros ya no somos levitas, porque ahí uno escucha en la iglesia ya los levitas, los adoradores. No somos levitas. Esto es mucho más. Somos de la orden de Melquisedec, somos sacerdotes del rey, de reyes, señores de señores. Qué lindo eso, ¿eh? ¿No es cierto que es lindo? Y después que dice esto, dice advertencia, hay un título, en algunas Biblias no hay título, pero miren lo que dice, advertencia contra la apostasía. Y esto lo hemos leído muchas veces, pero lo quiero repetir. Porque la apostasía es dejar de hacer la doctrina para la cual fuimos llamados, o sea, dejar de ser como Cristo. Eso es una apostasía, en nuestro caso, como cristianos, porque cristiano significa iguales a Cristo. Cuando nosotros hacemos lo que no debemos hacer o no hacemos lo que Cristo hizo, estamos siendo apóstatas. ¿Ya?
O sea, ser apóstata es mucho más fácil de lo que se dice por ahí, ¿ya? Porque al ser apóstata tienes que ser en contra de Cristo. No es necesario. Cristo dice que sin Él nada podemos hacer. Y si tú no estás conmigo, estás en contra mía. O sea, si nosotros no tenemos esa relación íntima, no hacemos lo que Él dice, no lo escuchamos, estamos apostatando. Y por eso dice lo que viene. 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice Pablo. Yo digo que es Pablo, no importa que digan que son otros, yo creo que es Pablo. Lo escribió otra persona, pero es Pablo el que dictó esto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Oír qué? Oír a Dios. Oír al Espíritu Santo. Porque Él decía que nos envía igual con el mismo Espíritu. ¿Y qué es lo que hacía Él? Él hacía todo lo que el Padre le decía. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Entonces, no escuchamos a Dios. Nos hemos vuelto tarde. ¿Y qué pasa? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, hermanos míos, si tú no escuchas, si no tienes esta relación íntima con Dios y no escuchas a Dios, no escuchas la voz de Dios, estás siendo apóstata porque no estás haciendo su voluntad. Aunque estés haciendo lo bueno, estés en una iglesia que hace las cosas que aparentemente son de Dios porque cumplen con la palabra, tratan de cumplir con la palabra porque no se puede sin el Espíritu Santo, estás apostatando. Entonces la línea es mucho más delgada de lo que uno cree. Y no lo quiero atormentar, es la verdad. La única manera de hacer la voluntad de Dios y no ser apóstata es tener una relación íntima como hacía Jesucristo. Todo lo que hago es lo que yo veo hacer a mi Padre. No hacía nada en su voluntad, nada. Todo se lo decía el Espíritu Santo. Y por eso Jesucristo dice, sin mí nada pueden hacer. ¿Qué es lo que está diciendo? Exactamente lo mismo, pues. Lo mismo. ¿Y por qué nos pide lo mismo? Es porque nos entrega el mismo Espíritu Santo y lo podemos hacer. Y por eso es que tenemos que clamarle a Él. No ir, Señor, no hago más esto. No, ir y decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, haz que Cristo viva en mí. Que yo sea como Él. No quiero ser más como yo he sido hasta ahora. Sí, soy bueno, soy simpático. No sirve. Tengo que ser como Él. Cámbiame, transfórmame y no me dejes caer en tentación. Apártame del mal, Señor. Como tú pediste en la última oración en Juan 17. Apártalos del mal, me dice al Padre. ¿No iba a contestar esa oración el Padre? Por supuesto, todo lo que oró el Señor se cumple. Todo lo que pidió Cristo se cumple. Entonces, después en el 3 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Se dan cuenta? Mientras somos niños y no tenemos esta relación, no crecemos. No escuchamos a Dios, no crecemos. Y somos niños, y en Gálatas 4 dice esto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, seguimos siendo niños cuando no escuchamos la voz. ¿Y qué somos? Somos como esclavos. Es como señor de todo. Sí, pero espera un poquito, deja seguir leyendo. Gálatas 4, 1, leí ahí decía, aunque es señor de todo, en el 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, cuando llegan ustedes son niños, recién nacidos y después son niños, y siguen cayendo porque nada difiere del esclavo. El esclavo es el que cae en pecado y todo lo demás. ¿Cierto? Son niños, dice aquí. Pero está bajo tutores y curadores, y eso somos nosotros los pastores. Somos tutores y curadores, no somos pastor como Cristo. Tenemos que ser igual a Él, pero somos tutores y curadores. ¿Qué es lo que significa eso? Tutor es el que enseña la doctrina, y curador es el que te sana, el que te limpia, el que te ayuda a crecer. Porque si estás cayendo, te entra en espíritu, y hay que sacar esos espíritus, eso es curar. Hay que liberarte. Por eso es que cuando Jesucristo inicia su ministerio, dice, el Espíritu Santo está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, sanar quebrantado de corazón, ese es un curador.
¿cierto? A pregonar libertad a los cautivos, ese es un curador. Y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Todo eso necesitamos el Espíritu Santo, todo eso es sobrenatural. Si no tenemos el Espíritu Santo, no tenemos la relación, no tenemos el poder de Cristo, no podemos hacer esto. Y Él dice, yo lo envío como yo fui enviado. Hagan lo mismo que hice yo y aún cosas mayores harán. Y dice, y al final dice, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Y qué hacemos la mayoría de los pastores? Predicamos el año agradable del Señor y punto. Y los dejamos a todos los cristianos con su espíritu adentro, que les cuesta un montón superar el pecado y no entienden que este evangelio es poderosísimo cuando yo lo vivo tal cual dice aquí la verdad. Amén. Entonces, seguimos. Dice, estás bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Tiene que llegar un momento que ya no me necesitan más a mí. Porque ustedes tienen la relación con Dios y Dios les revela todo y les da el poder. Y ya son tremendos hombres y mujeres de Dios que no necesitan. Porque el Señor le dice, hasta aquí, hasta el tiempo señalado por el Padre. Ya estás grande, ya no eres niño. ¿Cierto, no? ¿O estaré interpretando mal? No es interpretación, aquí dice eso. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, o sea, pecábamos, estábamos sonados porque el enemigo hacía lo que queríamos con nosotros. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, vino Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, para que fuésemos igual a Cristo. Recibimos la adopción, somos hijos del Padre, y si somos hijos, después mostramos al Padre, y lo que les decía al principio, no solo mostramos al Hijo, a Jesucristo, y lo glorificamos, porque Cristo, si somos igual a Él, mostramos también al Padre, entonces nosotros le enseñamos a la sociedad a ser padres y madres, y tener una familia como corresponde. Ahí volví para atrás, pero no importa, dice aquí, así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento, ¿no es cierto?, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos, y por cuanto si sois hijos, y miren, escuchen, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. El mismo que dice aquí, el Espíritu Santo está sobre mí, por tanto voy a hacer esto, lo acabo de leer, ¿ya? Entonces, si nos pone ese mismo Espíritu, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? Si es el mismo Espíritu, ¿qué pasa? Algo pasa. Es que no tenemos esa relación con el Espíritu Santo que tenía Cristo. Y no le obedecemos y hacemos lo que creemos que está bien y vivimos nuestras fuerzas, y eso el enemigo dice, están siendo igual a mí. Es lo que hice yo. Y a mí, yo me voy a ir al infierno por eso, así que ese es mi hijo, no es tuyo. Porque estamos en nuestras fuerzas, para nuestra gloria y no para la que corresponde. ¿Se dan cuenta, no? Entonces dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos coherederos de Dios, recibimos la misma herencia de Cristo. Somos iguales a Él. Y dice que Él no se avergüenza de sus hermanos, porque somos iguales a Él. Ese es el Evangelio, es poderosísimo. Y para seguir con lo que está, porque este fue un paréntesis cuando decía, ¿no es cierto?, que aunque éramos niños, dice, venía en hebreo, voy a seguir en hebreo el 14 porque está en el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Entonces no podemos seguir siendo niños, ya lo expliqué en Gálatas, tenemos que crecer y ser grandes. Y cuando somos grandes, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por eso yo les pido tanto, pasen todos los días tiempo con Dios. Busquen la presencia de Dios porque tenemos libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Tenemos un pase libre, úsenlo, no se lo pierdan esto. Todos los días, y van a ver cómo cambia su vida y cómo empiezan a crecer, porque Dios les empieza a revelar, a hablar a ustedes. Mis ovejas escuchan mi voz, yo los conozco y ellas me siguen, porque yo y el Padre uno somos, dice después de eso. Y Él me las dio y yo les doy vida eterna y nadie me las puede quitar porque mi Padre es más grande que yo y son del Padre también. Eso dice en la palabra.
¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando yo escucho su voz. Por eso que dice, la apostasía es que no escuchamos su voz. Y dice que tenemos que ejercitarnos. ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Cómo se ejercitan para correr la maratón? ¿Usted que corre la maratón, cómo se ejercita? Corriendo todos los días, po. Queremos ejercitarnos en el sentido del oído. ¿Podemos escucharlo? Si no vamos nunca a escucharlo, podemos tener oído para oírlo. Y Él nos habla, porque si no nos diría, mi oveja, escucha mi voz. No, Jesucristo no es mentiroso, po. O sea, vamos a ser puros frustrados, porque no sabes que a mí no me habla. Perdóname, pero el Señor habla. Porque así lo dice, lo promete en su palabra. Entonces, si vamos a 1 Corintios 3, no se ría. Corintios 3, 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Saben eso ustedes, no? Ya, pues, ya. Mostremos que somos templo de Dios y que tenemos el mismo Espíritu Santo de Cristo. Y si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, ¿cómo podemos destruir el templo de Dios? Cada uno es el templo de Dios. Entonces dice que si ustedes destruyen el templo de Dios, esta es una advertencia súper fuerte del Señor, ¿eh? Yo lo digo con amor, porque la verdad hay que decirla con amor, pero es súper fuerte. Bueno, nosotros con los vicios, ¿no es cierto? Cuando comemos mucho y no guardamos la línea, no cuidamos el templo en todo sentido. Eso es destruir el templo. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hay que cuidar el templo porque es el lugar donde habita Dios. Eso somos nosotros. Es Dios mismo, el Espíritu Santo, el que hizo todo el universo, está en ti. Nadie se engaña a sí mismo, dice. Estoy leyendo el 18. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, todos esos filósofos, doctores en la palabra, no sirven. Yo no digo que no hay que estudiar, pero a la luz del Espíritu Santo, si tú no tienes una relación con el Espíritu Santo, vayas a terminar creyendo cualquier cosa. Yo lo he visto eso. Pastores, doctores de la palabra, terminan creyendo cualquier cosa porque no tienen esta relación íntima, porque no entienden el mundo sobrenatural. Y Dios es sobrenatural. ¿Entienden el mundo que ven nomás? Cuando tú no tienes una relación con Dios, tú no vives en el mundo sobrenatural. Lo que decía Pedro en su testimonio, he visto la sobrenaturalidad de Dios, la he vivido ahora. Es eso. Y si yo no vivo, y yo creo que lo sé mucho, y estudio, y me aprendo de memoria esto, si no es a la luz del Espíritu Santo, no sirve de nada. Porque esta palabra, hermanos míos, y les vuelvo a repetir, y se lo he repetido muchas veces, es la espada del Espíritu Santo, no es tu espada. No sacas nada con hablar esta palabra si no tienes el Espíritu Santo. Esta palabra se vuelve espada de dos filos, cuando tú tienes el Espíritu Santo y tienes una relación con el Espíritu Santo. Un amén, nada más, necesito. Gracias. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Y qué son? Son vanos, es vanidad. Es para levantarme yo, glorificarme yo. ¿Qué hizo Satanás? ¿Quiso ser que lo adoraran a Él? Era levantarse Él porque Él era maravilloso. ¿Y dónde terminó? ¿Dónde va a terminar? Está en el infierno, está decretado. No va a salir de ahí. Entonces nosotros hacemos lo mismo y queremos que Dios haga la obra. Y si me estoy vanagloriando yo, es vano. Todos los conocimientos, dicen, son vanos. Yo no digo que no hay que estudiar, pero es con una relación con el Espíritu Santo. Pero yo me sé la palabra, yo la estudio, la escudriño, pero en la revelación de Dios. Porque Él es la sabiduría misma. ¿Entienden o no? Esa es sabiduría. Si aquí dice que la sabiduría del mundo es insensatez, y yo lo creo porque lo vivo. Así que ninguno se gloría en los hombres, y aquí esto es muy lindo. Miren, este es el título de la canción. Miren,
Estaba recién diciendo los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres. Nadie se gloríe. Como hombres no nos podemos gloriar. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. A ver, escúcheme mal. Todo es tuyo, nos está diciendo. No te gloríes el hombre. Todo es tuyo. Todo es vuestro. Miren lo que dice después. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, saquemos eso. Saquemos los hombres. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es nuestro cuando tenemos a Cristo. Porque ¿qué dice más abajo? Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro, el mundo, aquí dice el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro es tuyo. Porque tú tienes a Cristo, en Cristo. Cuando tú vives en Él y Él vive en ti. Porque no puede ser que tú vivas en Él y Él no en ti. Porque así dice la palabra, tú en mí y yo en ti. Somos uno solo. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano. Es tremendo. Es la verdad. Esa es la palabra verdadera. Mira lo que dice en Mateo 5. Quiero leer 2 versículos nomás. ¿Ah? No quiero leer la prédica que hizo el del monte, ¿no es cierto? Pero quiero sacar 2 cosas. Mateo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién le entrega el Señor el reino del cielo? A los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Los que entienden que necesitamos el Espíritu Santo todos los días. Ese es el pobre de espíritu. El que se siente suficiente y no, ¿para qué tanto? No hay que ser tan fanático, no. Señor, yo esto lo hago, así que ayúdame. Eso no es ser pobre de espíritu. El pobre de espíritu es que, como Jesucristo hacía, clamamos, Señor, transfórmanos, yo no quiero caer más, quiero ser transformado, quiero ser como tú. Ese es el pobre de espíritu. El que entiende que no puede sin el Señor. Ese es el pobre de espíritu. El que entiende que cuando Jesucristo dice sin mí nada pueden hacer es porque nada podemos hacer. Ese es el pobre de espíritu. Y a ellos le entrega el reino de los cielos. Entonces yo traigo el reino de los cielos porque yo soy pobre de espíritu. Viene Jesucristo a estar con nosotros y hace los milagros que Él hacía. ¿Me entienden? Esa es la razón. No estoy enojado, me puse serio. ¿Se asustaron? No, esa es la razón. Nada más. Es fácil entender. Y mire lo que dice después. Y voy a ir directamente, del 3 me salto al 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿a quién más le entrega el reino de los cielos? Al que es justo. ¿Y qué significa justicia? Rectitud. Ser irreprensible, irreprochable, santos. Ese es el justo. Ese es el que tiene justicia. A eso los persiguen. No porque yo soy cristiano. Me van a perseguir cuando vea el poder de Dios y la rectitud de mí, la santidad, porque ahí se manifiesta el poder de Dios. Y a eso los persiguen. Y a ellos les entrega el reino de Dios el Señor. ¿Y cómo llegamos a ser rectos, irreprensibles, reprochables? Con el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que coincide la primera con la segunda? El primero dice que necesitamos el Espíritu. Eso es lo que dice, ¿no es cierto? Bienaventurados los pobres de espíritu, el que necesita el Espíritu. Y el que es recto, ¿cómo llega a eso? No podemos solo. El Espíritu Santo nos hace justos, rectos, irreprensibles, irreprochables, santos. Porque Él está en nosotros y Él nos santifica. Qué lindo. Mire Filipenses 4. Ya estoy terminando. No me falta. Sí, estoy terminando. Filipenses 4 dice, versículo 10. Está hablando de plata aquí. Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin había revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No digo porque tenga escasez, o sea, no estoy pobre, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo
y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué hablé de esto de plata después de haber hablado todo lo otro? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Saben qué? Hay que ser muy cuidadoso cuando uno tiene abundancia, porque el pobre está pidiendo, Señor, necesito esto, tenemos necesidad siempre, entonces tratamos de ir lo más posible, y cuando uno le dice, ¿sabes qué? Si tú tienes una relación con Dios, va a ser mucho más fácil todo eso, entonces le es más fácil ir. Pero se le arregla la situación, porque se arregla la situación. No estoy diciendo, no estoy hablando de la prosperidad, no, pero el Señor bendice a sus hijos, se arregla la situación. Y empiezan a apartarse de Dios. ¿Saben por qué? Porque no han entendido de qué se trata el ministerio. Porque esto es no para tener cosas, es para tener una relación espiritual, ser espiritual. Y no, oh, ya me regaló esto, ¿para qué voy a la iglesia si ya tengo auto, tengo esto? Están copadas mis necesidades. Tu necesidad más importante es lo que acabo de decir ahora. Ser espiritual necesita el Espíritu Santo. Las cosas vienen por añadidura. No es el centro del Evangelio. Por eso que les expliqué esto de lo importante que es tener el Espíritu Santo y dejar que nos perfeccione como hizo con Jesucristo. Porque es el verdadero. Y de verdad, aquí mucha gente le empieza a ir bien y empiezan a fallar porque ya tienen auto, entonces no vienen, o vienen más tarde, o no van los miércoles, y antes llegaban en micro. ¿Te das cuenta? Entonces uno dice, en bus, para los extranjeros. Sí, porque nosotros decimos micro, pero a los extranjeros en bus. Y empiezan a desinflarse. O ya están sanos y también se empiezan a desinflar, porque ya me sanó, entonces, ¿para qué voy a seguir pidiendo al Señor para que pase tiempo? No es ahí. En esas situaciones cuando Dios más ve tu corazón y dice, este hombre quiere estar conmigo, esta mujer quiere estar conmigo, viene a mí porque me ama a mí, como yo lo amo a él, porque yo viví la vida y quiere dar su vida para que yo viva en él. ¿Me entienden o no? No le interesa la plata, no le interesa tener casas, autos, no le interesa. Quiere estar conmigo. Y eso el Señor, como tiene... Mira, imagínense, si yo supiera que alguien me ama así, y hay mucha gente que me ama así, yo casi me quebranto. Imagínense Dios, que es el amor más grande, es lo más perfecto que hay. ¿Cómo se quebranta cuando un hijo va solamente porque quiere estar con él? Nada más. Quiero estar contigo porque disfruto, porque me emociono, lloro cuando vienes y me abrazas. ¿Cómo lo va a hacer? Eso es lo que quiere Dios. Para eso murió, hermanos, para tener una relación íntima con nosotros y que va a ser eterna. Y eso se aprende aquí en esta tierra, a tener esa relación íntima. Arriba no te van a hacer un curso rápido, curso relámpago para aprender a tener una relación directa con Dios. No te lo van a enseñar. Aquí se aprende, aquí está el curso. Por eso dice que por mi sangre ustedes pueden entrar cuando quieran a estar conmigo. Y por eso después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Se dan cuenta? Porque da lo mismo cuánto tengo, cuánto no tengo. Lo importante es que tengo una relación con Cristo. Cristo está en mí y yo en él. Jesucristo les dijo, esto está en Juan 8, 28 para los que anotan, pero no lo busquen porque es un solo versículo. Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que es de Dios, la palabra de Dios oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Esto es una advertencia a los que todavía no escuchan al Señor. Aquí dice claramente, y es muy fácil escucharlo, o sea, no me digan, achacar, pero ¿por qué me achacan? No, anda y a los pies del Señor todos los días y Él te va, porque tú tienes ese pase libre por la sangre de Cristo, no porque tú seas bueno o mejor o diferente, tú tienes ese pase libre, úsalo y vas a empezar a escucharlo.
Y dice, ¿no es cierto? Le dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ¿qué significa levantar a Cristo? Hacer todo en su nombre. Cuando yo hago todo en su nombre, Él vive en mí. ¿Y qué hace? Empieza a hacer la obra que Él hizo acá. A sanar enfermos, sacar demonios, todo lo que leí al principio cuando leí la palabra. Entonces, ¿qué estás haciendo? Levantando. Y entonces van a creer que yo soy, que Él es Dios. Vamos a mostrar a Dios en el nombre de Jesucristo. Y que Él es el enviado. Entonces, el que es de Dios, la palabra de Dios, oye, lo escuchamos, porque Él nos habla. Mira, en un pasaje en Juan 10 dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Él le dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Se dan cuenta? Las obras que yo hago, ¿qué es lo que hace? En nombre de mi Padre. Él actuaba en nombre del Padre porque glorificaba al Padre. ¿Y nosotros en nombre de quién tenemos que actuar? En nombre de Jesucristo, porque lo glorificamos a Él. Pero los mostramos a los dos porque Él mostró al Padre, ¿cierto? Eso es hermoso, es tremendo. Y después dice, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no sois de mis ovejas. ¿Se acuerdan de las ovejas? Escuchen mi voz, mis ovejas. ¿Cómo os he dicho? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque el Padre me las dio y el Padre y yo uno solo somos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ovejas de Dios, pasen tiempo con Él para que escuchen su voz y tengan revelación y dejen de ser un jardín infantil, porque ya no son más niños. Llevan muchos aquí, muchos años, tienen que ser grandes y escuchar la voz de Dios. Es la única manera de crecer y no ser un apóstata. ¿Amén? Ya, vamos a orar. Mirar, el Señor viene a estar con nosotros, ¿cierto? Dispongan su corazón y el Señor nos va a hablar, a escuchar su voz. Dispónganse a escucharlo. Señor, te damos gracias y yo te pido que a cada persona tú le hables en forma personal como lo haces siempre, Señor, porque cada uno tiene el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Así que ven, Señor Jesucristo, ven y háblanos. Háblanos para que podamos seguir tus obras, llenarnos de ti y bendecirte. Saca toda resistencia, toda soberbia que todavía haya en cada uno de nosotros, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos actuar siempre en tu nombre y podamos ser los hijos que tú soñaste cuando te subiste a esa cruz, Señor, para dar como fruto, con tu muerte, a muchos hermanos iguales a ti. Porque la semilla que decía Juan Pablo, del trigo, da muchas semillas iguales a él. Por eso murió, para dar hijos iguales a él. Así que, Señor, haznos como Cristo, Señor. Transfórmanos, Espíritu Santo. Llénanos de ti, Señor. Y que podamos hacer las obras para la cual tú nos llamaste, Señor. Yo te doy gracias por lo que vas a hacer hoy día. Bendice, Señor, y saca toda resistencia que fue puesta en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Manifiéstate en cada uno, Señor, y saca todo lo que no es tuyo. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por